Muy buenas noches queridos amigos, gentiles amigos. Estamos nuevamente acá transmitiendo desde nuestras oficinas de esta sección de las redes a través de la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera, y nuevamente nos encontramos con nuestro queridísimo amigo, el doctor Federico Valdés Galán. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias, Guillermo, muy amable. Hace unos días platicábamos, compañeros, y el doctor expresaba: tenemos un bebé democrático en los brazos, el cual tenemos que amamantar, el cual tenemos que cuidar, el cual tenemos que fortalecer. Sin embargo, han sido muchos los pasos, los cambios, los altibajos, los vaivenes que se han dado durante la misma historia de nuestra nación, a través de la lucha de partidos, a través de las organizaciones, a través de el sufrimiento del pueblo y siempre la imposición de un gobierno manipulador y chantajista que finalmente ha sucumbido a través de la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y donde todo el pueblo espera un cambio que sabemos bien no solo se genera a través de una sola figura, sino a través del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Pero sin embargo nos encontramos a través de lo que el día de hoy vivimos, que muchas organizaciones han sido desarticuladas y los mismos partidos han sido confundidos de color. Hoy hay verdes, rojos, hay primores, hay blanquirrojos y hay una mezcla de sinfín de colores, y no hay convicción. No hay convicción, y atacar ahorita un sistema neoliberal tan corrupto, sin convicción, sino nada más con la conveniencia de ver hacia dónde se mueven las riquezas y ir tras de ellas, pues es precisamente lo que tal vez esté costando para cambiar las cosas. ¿Qué opinión te refiere todo esto, mi queridísimo doctor? Pues la verdad es, por ejemplo, los que tuvimos el privilegio de vivir en la segunda mitad del siglo XX, que somos nosotros, debemos conocer pues gran parte de esa historia del desarrollo político y socioeconómico del país, ¿no? Que es una situación pues, que se genera los vicios que heredamos y las costumbres políticas que heredamos, pues vienen en realidad desde el virreinato, ¿no? Pero viene la independencia, a pesar de la independencia permanece inmediatamente después de la independencia permanece casi el mismo sistema feudal que tenía, y el vasallaje que tenía los pocos patrones que existían, los aristócratas mexicanos, la iglesia que era sumamente poderosa y que a partir de Benito Juárez separa la iglesia de la vida política del país y les quita también las propiedades también, o sea, les quita todo porque eran extraordinariamente ricos. Pero continuamos y se viene... Era el Estado laico, ¿no? Sí, se vienen pues las dictaduras, el mismo Santana fue creo que presidente 11 veces, el mismo Benito Juárez creo que también más de 7 veces, Porfirio Díaz ya en 1900 también, pues también creo que 11 veces o más de 11 veces. Total que tardó más de 30 años en el poder, ¿no? Y estaba el problema aquel de que el caudillo, aquel héroe, aquel revolucionario, aquel luchador de la causa justa para el pueblo, terminaba convirtiéndose en el tirano. Así es, como en el caso de Porfirio Díaz, que realmente es un héroe mexicano. Él realmente en su primera fase peleó en la batalla de Puebla, peleó en Oaxaca, expulsó a los franceses, o sea, es un verdadero héroe nacional. Y aparte de eso, en Francia está reconocido como un general que derrotó al ejército francés, tanto que le entregan la espada en la mano a él, ¿no? Bueno, y también como primer mandatario en la nación, el desarrollo que hubo para la nación también fue fuerte, el ferrocarril. Aparte del ferrocarril. Y el instituir tiempos de paz en una época tan convulsionada donde se cambiaba rápidamente el poder. Así ya le toca también la situación de la industria petrolera, uno de los primeros que empieza a desarrollar de una manera
acepta todas las condiciones que le imponen las compañías extranjeras, incluyendo a los ingleses, alemanes y norteamericanos, en donde prácticamente el petrolero, el minero, era dueño del subsuelo, no eran concesiones, era dueño del subsuelo. Y eso ya cambia con Francisco Madero en la nueva Constitución de 1917, donde se dice hasta la fecha, se supone, entre comillas, que los mexicanos somos dueños de lo que se encuentra en el subsuelo, o sea, el país. Eso no ha desaparecido realmente y funciona un sistema de concesiones. Eso ya lo modifica Madero. Pero se viene todo el aparente desarrollo, todos los golpes de Estado que existieron a principios de siglo, hasta que logramos que más o menos ya con el general Lázaro Cárdenas, con la situación de la expropiación petrolera, el país ya empieza a tomar una ruta democrática aparente, se forman las instituciones priistas como lo que es ahora CTM, la CNOP, todo eso aparece por ahí. Se habla en términos hasta muy románticos, ¿no? Cuando se rescata Pemex por parte del pueblo, cómo las personas llevaban monedas, animales, para contribuir a poder pagar y rescatar a Pemex. Hoy decía el presidente de la República que en esos redondeos que hay en los centros comerciales podría ser ese apoyo del pueblo, regalar esos centavos para poder rescatar a Pemex, ¿no? Finalmente, en aquellos entonces podíamos desconocer muchas cosas, pero sin embargo se sabían. Hoy, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría hasta el día de hoy si no hubiera llegado López Obrador? ¿Qué pasaría con todo lo que ha sacado a la luz a través de todas esas corruptelas y cómo exterminaron, sangraron Pemex y todos los bienes de la nación? Bueno, es que en realidad, a partir de la situación de la expropiación petrolera, pues es un hito histórico, ¿verdad? Es un logro de los mexicanos, pero también se dan cuenta en ese momento que no existía cero industria mexicana en los 40, no había absolutamente nada de industria, todos lo importábamos, desde los porfiristas importábamos toda la mercancía, no había industria, cero industria. Entonces lo que hace empieza este cambio con Manuel Ávila Camacho, ahí empieza el cambio donde se llama industrialización del país por sustitución de importaciones. Se prestaban en aquel tiempo porque la industria europea prácticamente desapareció por la Segunda Guerra Mundial, la industria americana queda muy afectada por lo mismo, porque una gran cantidad de hombres se fueron a pelear a Europa, y en ese momento México, así se llama el programa que implementaron, es industrialización de México por sustitución de importaciones. Por ejemplo, si importábamos estufas, empezar a producir estufas; si importábamos zapatos, empezar a producir zapatos. Todo lo que se te ocurra, camiones, tractores, hubo tractores mexicanos, hubo camiones mexicanos, no se recuerda la Lina. Sí, o sea, ¿no? Entonces ahí vienen haciendo todo ese esfuerzo, tanto que México es un ejemplo a nivel mundial, porque tuvo durante casi 30 y tantos años, por ese sistema cerrado que tuvimos, y sobre todo de promover el mercado interno. De promover el mercado interno, logramos tener crecimientos sostenidos del 6%. Durante más de 30 años se desarrolla el país y es un éxito aparentemente. Pero viene obviamente, como la industrialización nada más benefició a unos cuantos, porque los amigos del presidente son los que se enriquecieron. Entonces, obviamente se empieza a crecer un gran número de pobres, no se rescata a todos los pobres del país, y se quedan 40 millones de pobres, 80 millones de mexicanos, y 17 en extrema pobreza, que estuvieron excluidos del desarrollo ya en los 60. Una historia que se repite constantemente. No, que ahora somos más. Pero que siempre hay un gran número de pobres con un grupo de élite, ¿no? Yo recuerdo que cuando contaban los viejos de esas grandes plantaciones de hule, ¿no?, en la zona del Soconusco, hoy todavía existen algunas plantaciones aquí por Faja de Oro, subiendo Faja de Oro antes de llegar a Mixcún, y otros lugares donde se mandaba todo ese hule precisamente para las llantas de los aviones, como
para apoyar la Segunda Guerra Una de Mundial. las compañías más importantes del mundo. La que estuvo aquí cerca de Mapastepec, por esa zona. La de ULE. Sí, una de las más importantes del mundo, no era un chiste. Pues la gran aportación de Chiapas en la historia de México en momentos muy críticos y desgraciadamente siempre favorecidos unos cuantos y el gran sufrimiento del pueblo, que Sí, siempre ha porque sabido no- trabajar, pero que desgraciadamente no le llegan los beneficios de su No, trabajo. Chiapas estaba absolutamente olvidado, no había carretera, ¿no te acuerdas? Era puro ferrocarril, tardábamos días en venir de la Ciudad de México era una verdadera aventura, o sea, eran días de andar en tren y un tren probablemente. 3 días, Tenía decía un pullman, Veracruz, sí. Tenía 40 camas y el resto era pásatela sentado. A mí ya no me tocó el Pullman, pero sí viajar en primera con climita y Yo viajé en todavía- Pullman. y viajé 2 veces donde traíamos los guajolotes en la espalda, que era pura madera. Sí, nosotros cuando venimos de Coahuila con mis papás, que fue en 1963, veníamos en Pullman, pero pues recorrimos toda la zona de primera y de segunda. La primera eran sillas de madera, había comida a pasto ya entrando aquí a Arriaga, era lo que era una delicia, pero aparte era una delicia. Esa era la verdadera comida chapaneca, costillitas al horno, Baldadas. lisas asadas, tamales, Café con leche, café con qué te decía, ¿no? y una excelente botana con cerveza muy fría. Yo no sé cómo le hacían, pero había cerveza a pasto. Si te la querías pasar bien y sin sentir, te la ibas pasando tomando cerveza hasta Veracruz. ¿verdad? Ya en Veracruz ya subías a un tren un poco más decente, ¿no? Pero así era en aquellos tiempos. Pasan los años, se viene esa industrialización por sustitución de importaciones, pero llega un momento que ese esquema ya no es suficiente. Se viene el problema del 68, donde en el 68 hubo realmente, aparentemente, un movimiento que fue aplastado en su mayoría, con muchas desapariciones de estudiantes que pedían pequeñas cosas, ¿eh? No creas tú que pedían como ahora de los Bocas, que ahí no, pedían libertad de presos políticos. Bueno, es que desde entonces la lucha era entre el capitalismo y el socialismo, el comunismo no, y establecido. Ya estaban los fenómenos guerrilleros con Lucio Cabañas Y Genaro Vázquez, que sí sonaban en Guerrero. y también el pensamiento no liberal de Vicente Lombardo Toledano. Exactamente, que después los matan, ¿verdad? Y pues continúa hasta Luis Echevarría tiene que darle algunas concesiones, crea, por ejemplo, la primera credencial de elector, o sea, ya aparentemente, pero ya es notorio que empieza a haber inflación, que empieza a haber problemas en el país, y viene el ocaso de López Portillo. Que un hombre extraordinario para el discurso. Yo recuerdo a aquel López Portillo, un orador extraordinario. Estábamos en la preparatoria aún y teníamos por ahí algún libro de él, de sus mejores discursos. Y uno los lee, y yo los leía y los miraba, y eran verdaderas joyas de la oratoria. Y recuerdas aquella declaración, ¿no? que decía, defenderemos el peso como perro, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Lo que pasa es que Terminó terminamos. con la banca. Gracias a López Portillo se genera toda la debacle mexicana que hasta ahora estamos pagando. Aparentemente se le echa culpa a Miguel de la Madrid, pero las acciones de Miguel de la Madrid son en consecuencia de la política tan desastrosa que llevó a cabo López Portillo. López Portillo tiene la suerte de encontrar su filón de oro. Descubren una gran cantidad de petróleo, Una bonanza. la empiezan a explotar y alcanza el petróleo precios insospechados como nunca, y López Portillo empieza a crear empresas paraestatales, hoteles, hospitales, carreteras, lo que se te ocurra de negocios. El gobierno estaba metido en todo, producía de todo, y ellos eran los rectores de la economía en su totalidad, gracias a la generación del dinero del petróleo. También crean el sistema alimentario mexicano, ¿no te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Donde casi prácticamente regalaron miles de tractores, miles de insumos, toda la herramienta prácticamente era regalada. Elegido Buenos Aires, porque era de los que estaban llenos de ¿Sabes? tractores. No, y yo me acuerdo que había una carretera aquí por Comitán, donde eran kilómetros y kilómetros de tractores ya destruidos en mal estado,
porque los campesinos pues no tenían la cultura de darle mantenimiento a los tractores. Ahí estaban kilómetros de tractores prácticamente nuevos, pero sin una llanta y eso. Entonces fue un dispendio y un derroche sin control que tuvo López Portillo, y de repente empezamos a pedir prestado porque todo el mundo nos prestaba, porque teníamos mucho dinero con generado petróleo, pero resulta que los precios del petróleo disminuyen de golpe y ya no podemos pagar. Y se viene una devaluación, no sé si de 12 pesos a 20 pesos. Sí, ¿cómo no? Y de ahí para el real, el peso siguió devaluándose. Entonces, como pueden, imponen a Miguel de la Madrid, que ya era un tecnócrata, creo que él era licenciado en economía, ya no era abogado, y pone como en programación y presupuesto, pone a los que sientan las bases para el proyecto neoliberal mexicano, que es Carlos Salinas de Gortari. Lo que decía hace unos días el presidente López Obrador, ¿no? Personas preparadas en las mejores universidades, en Harvard, economistas brillantes, ¿no? Pero que pone a Carlos Salinas de Gortari, y el Fondo Monetario Internacional, para rescatar a México, le impone condiciones a México y le dice a Miguel de la Madrid: tienes tú que tener un control de la inflación a como dé lugar, porque la inflación era galopante, era sin medida, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, comprabas hoy, no sé, un teléfono que valía 1,000 pesos y a los 15 días ya valía 1,000. Eso fue algo terrible también para los deudores de la banca, ¿te acuerdas? Sí, pero ahí empieza a generarse, ahí todavía los deudores de la banca aguantaron. Pero el Fondo Monetario Internacional crea un choque económico que saca de balance, que provoca miles de quiebras, porque en primera ya no prestaban los bancos. A pesar de que estaban nacionalizados, los bancos no prestaban, porque López Portillo, en venganza a la devaluación, él nacionaliza la banca, no sé si te acuerdas. Sí. Entonces todo el mundo aplaudió que había nacionalizado la banca, pero en realidad no fue más que como consecuencia de un error económico de proporciones gigantescas de José López Portillo. Entonces Miguel de la Madrid tiene, para poder ser rescatado y recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional, tiene prácticamente que controlar la inflación con dos cosas, ¿no? Una política restrictiva de no meterle dinero a los programas sociales y el control de los salarios mínimos, que hasta la fecha no los aparece. Y pues principalmente con eso la inflación aparentemente se detiene un poco, que no se detuvo porque las variables económicas continuaban siendo un desastre, y tanto que gracias a esa situación la oposición empieza a avanzar. El gobierno federal tiene que dar ciertas concesiones y crean a los diputados plurinominales, que no existían. Un verdadero cáncer. Pero que no, bueno, en aquel tiempo. Una carga, digo. Sí, pero hoy, actualmente, pero en aquel tiempo. Era para nivelar las fuerzas, ¿no? Exactamente, fue una concesión que el gobierno federal le dio a la oposición para que se calmara un poquito, ¿no? Y efectivamente, empezaron a haber diputados del PAN, empezaron a haber diputados de izquierda, todavía no existía el PRD. Entonces, se viene la candidatura de Carlos Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas se siente él con el derecho de ser el candidato a la presidencia de la República, prefieren a Carlos Salinas de Gortari, que era pues prácticamente la decisión del Fondo Monetario Internacional, para continuar con las mismas políticas restrictivas para el control de la economía y de la inflación del pueblo mexicano, y imponen como candidato a Carlos Salinas, y ahí es donde se forma la gran escisión del PRI, donde Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, se separan del PRI y forman el Frente Democrático para el Desarrollo Nacional, ¿no te acuerdas? No era el PRD, no era el PRD, no, era un frente que ellos forman con diferentes partidos de izquierda. Finalmente la izquierda se une y forman el PRD después, ¿verdad? Pero ahí es cuando viene Carlos Salinas de Gortari. Existe la duda de que si realmente ganó Carlos Salinas de Gortari, y un fraude con la caída del sistema que manejó Manuel Bartlett, porque el presidente del Instituto Electoral en aquel tiempo era el secretario de Gobernación, que era Manuel Bartlett. Manuel Bartlett
pone como pretexto que esa noche se cayó el sistema. Pero raramente no iba arriba Cárdenas, y a la mera hora, después de que se cae el sistema, se invierten los papeles, ¿no? Sí, parece ser. Entonces ya aparece como ganador finalmente Carlos Salinas de Gortari y continúa toda esa política restrictiva, pero Carlos Salinas de Gortari es más allá todavía. Cobardía de Cárdenas. Cobardía de Cárdenas el haber aceptado esa derrota. Fue algo que se le reclamó y que le costó mucho. Hasta la fecha se sigue dudando si fue una decisión acertada o no el continuar. Si hubieran continuado con la lucha, probablemente el país hubiera acabado en un desastre. Una revolución, los capitales hubieran ido, las empresas extranjeras hubieran ido. No hubiera sido una transición en paz. No hubiera sido una transición en paz, hubiera sido. Y yo creo que Cárdenas tuvo que ceder por esa situación, principalmente. Yo creo que más que todo fue por eso, ¿no? Porque ahorita vamos a platicar de algo que sucedió después también y que tuvieron que ceder por la misma situación. Entonces, pero viene Carlos Salinas de Gortari, continúa con las mismas políticas restrictivas, crea los apoyos de tipo social como Cedesol, Pronasol, crearon ellos, y empieza el desmantelamiento de las empresas paraestatales mexicanas y crea una serie de diferentes áreas de producción y de control de Pemex, y empieza el desmantelamiento de Pemex. Salinas de Gortari empieza el desmantelamiento de Pemex. Entonces resulta que a raíz de todos esos cambios es que el sistema neoliberal se empieza a imponer en México principalmente por una razón. El que impulsa el Tratado de Libre Comercio es Carlos Salinas de Gortari, que le permite a los Estados Unidos meter productos a México sin pagar impuestos, libres de aranceles, y viceversa. Ese es un proyecto totalmente neoliberal. También aparentemente nosotros no pagamos aranceles, pero resulta que la mayoría de las mercancías que vendemos son insumos que nos mandan de Estados Unidos, que no pagaron impuestos y que nosotros le regresamos también sin pagar impuestos. O sea, los que salen ganando en realidad son los americanos, y nosotros pues ganamos empleo nada más. Vamos a dejar acá este primer segmento de nuestra plática, doctor, y amigos, regresamos en un nuevo bloque. Pues estamos de regreso, nuestros queridos amigos, estamos de regreso en nuestra plática con el doctor Federico Valdés. Somos miembros de la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera, y en esta ocasión estamos hablando de nuestro bebé democrático. Es este cambio que propone el licenciado Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación. Queremos hacer las cosas en forma diferente y acabar con el gran cáncer. Habíamos hablado en el segmento anterior y nos quedábamos en el Tratado de Libre Comercio y en la llegada del cáncer, el sistema neoliberal. O sea, el sistema neoliberal, entre comillas, ¿verdad? Que pues se maneja en todo el mundo occidental y en muchos países, pues no, yo siento que no está malo. El problema es que aquí empiezan a venderse las empresas, empiezan a vender los bancos nuevamente. Ya ves que habían sido nacionalizados por López Portillo, y se empiezan a vender a los puros cuates. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari le vende Telmex a Carlos Slim, que a la fecha es uno de los otros bancos del mundo, y se la vende con el pretexto de que era una empresa quebrada, que no tenía. El problema es ese, que primero las quiebran y luego las regalan a puros cuates y a precios flexibles, sí, porque ya no sirve, ¿no? Así como fue la bonos. ¿Sí? Como también estaba Luz y Fuerza, como querían dejar ahora Pemex, como estaban acabando con CFE, etcétera. La desintegración de Pemex fue planeada y empieza desde Carlos Salinas de Gortari. Ahí es donde forman, para que antes una idea de los chuchos que son, pues ellos tenían Pemex, que se encargaba de exportar, que se encargaba de importar, de producir gasolinas, de producir aceite, los aceites los producía Pemex,
Entonces lo primero que hace vender, lo primero que vende Salinas de Gortari es vende la producción de aceites, que el tipo que la compró una bagatela y se hizo después inmensamente rico. Después resulta que crean una cosa que se llama PMI Internacional, que es una empresa que están registradas en otros países para poderse manejar con otras leyes, porque como tú recordarás, en México la iniciativa privada en aquel tiempo no podía meterse con Pemex, era totalmente estatal, y ellos se van a otros países precisamente para manejarse con otras reglas y se dan de alta en los otros países. Y resulta que exportaban e importaban, y ese PMI Internacional le cobraba una comisión a Pemex por exportar o por importar el petróleo. Entonces resulta que finalmente, después del 2000 al 2000 y no sé qué año, hay un faltante por ahí que no se sabe, de 4,000 millones de dólares, donde la Auditoría Superior de la Federación no los puede auditar porque ellos se manejan con otras reglas. Eso fue la creación de ese monstruo que es Carlos Salinas de Gortari. Y de esos hombres preparados en el país que precisamente desarrolla ese sistema neoliberal, y preparados con ese pensamiento que es de exterminio al pobre, sí, y de enriquecer al más rico. Así es. El problema acá es cómo la oposición empieza a quedarse sin fuerza, empieza a haber una batalla desigual. Ya no es una batalla de convicción, de ideologías, sino precisamente nada más de conveniencias pura. Era como dicen aquellos, ¿no?, en las películas, todo se trataba simplemente de dinero. El problema es que era dinero en serio, grandes cantidades de dinero, porque se empieza a manejar el gobierno como una empresa particular de unos cuantos. Sí, lo que pasa es que ahí ya explicamos que en el sexenio se viene la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas desde Miguel de la Madrid contra Carlos Salinas de Gortari, se viene la caída del sistema en 1988, resulta que es cuando se forma el PRD, donde se unen todos los partidos de izquierda, le dan la estafeta a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, continúan ellos con la lucha, viene la siguiente votación, donde vuelve a participar Cuauhtémoc Cárdenas, y el candidato más importante era Colosio. Sí, Leonardo Colosio. Ya Colosio lo asesina. Pero esa oposición convenientemente trabajaba dentro del mismo sistema, porque finalmente estaban muy bien sentados en sus curules y también con presupuestos altos para cada uno de los partidos. Claro. Prácticamente no eras gobierno, pero estabas dentro de la jugada, claro, y servías para hacer comparsa y también tener tu tajada de ese pastel. Pero antes de Cárdenas ya había gente que estaba peleando, había grupos guerrilleros, había grupos de izquierda, el Partido Acción Nacional, que tenía una filosofía totalmente diferente a la de ahora, y los panistas de aquel tiempo no aceptábamos financiamiento del gobierno, nos financiábamos nosotros mismos el gobierno. Eso es cierto, y se podían hacer campañas muy buenas sin dinero del gobierno, como ahora lo exigen los partidos. Hiciste campañas sin dinero, ¿verdad? Sin dinero, sí, a mí el pueblo me dio dinero para... Yo no tenía dinero tampoco, a mí el pueblo me financió la campaña. Una campaña muy humilde, si tú quieres, pero una campaña con dinero de 10 pesos. También recuerdo aquella campaña de nuestro amigo, en paz descanse, el licenciado Julio César López Trujillo, que el PP le llenaba de plásticos todas las ciudades, ¿no? Con pendones por todos lados, ¿no? Sí, porque ahí estaba el negocio, sí, donde se quedaba con el billete de la comisión del PT, y a los candidatos no les daban absolutamente nada. Es decir, bien sentados en todos los partidos, pero para cada uno con su rebanadita de pastel. Y el poderoso llevándose el gran filón. Antes de Cárdenas, todavía en ese tiempo, López Obrador había sido presidente del PRI de Macuspana. Él fue ¿cómo se llama? El presidente del PRI de Tabasco. ¿Tabasco, cómo no? ¿Cómo no? Y de ahí se viene generando toda esta situación, asesinan a Colosio, se viene la debacle económica del 94. Antes, doctor, un paréntesis. Yo recuerdo muy bien que esa lucha de Andrés Manuel también viene emparejada con los inicios del movimiento zapatista, ¿no? Cuando empiezan las situaciones con la guerrilla en el estado de Guerrero, en la sierra de Guerrero, cómo baja hacia Oaxaca,
y cómo era un brazo muy fuerte de la guerrilla, muy radical. El Ejército Popular Revolucionario. Ajá, así es, muy fuerte, y de ahí se segrega y empiezan a nacer la semilla zapatista en las comunidades indígenas. Nace el movimiento zapatista con muy buena apertura, porque Marcos nombra una rebelión general de los mexicanos y prende, porque mucha gente le nace la ilusión de que probablemente venga un cambio, pero finalmente Marcos reduce el discurso a un movimiento indigenista y ahí se pierde el movimiento, ya no avanza, ¿no? Llegan a un acuerdo, empiezan las pláticas de San Andrés. Y aquí es donde tal vez nosotros tengamos que detenernos un poquito para pensar. Hay algo que dice nuestro presidente de la República, licenciado López Obrador, y dice, esa es una cuarta transformación. La primera, la segunda y la tercera cobraron muchas vidas. Marcos en su momento hizo un movimiento, fue algo fenomenal para Chiapas, porque a través de 1994 y este movimiento zapatista, el estado de Chiapas empieza a aparecer como de los presupuestos más altos de la federación, la atención mundial llega al estado, hay una mejora en el centro del estado, no cambia el nivel de vida chiapaneco, que hasta el día de hoy sigue siendo paupérrimo, pero empiezan a moverse ciertas situaciones. Desgraciadamente para muchos, pues no fueron las cosas, como bien dices, para todos, sino se concretó a la situación, al movimiento indígena. Y dice López Obrador, hoy en esta cuarta transformación lo hacemos en forma pacífica, pero la hacemos también buscando favorecer al que menos tiene, y en una lucha por las vías legales y por las vías de la lucha de partidos. Sí, el problema es que los neoliberales matan a Colosio porque él tenía cierto sesgo, o un sesgo muy importante, de Carlos Salinas, ¿no? Sí, de populismo. Dicen ahí que nos mató el sistema, esa es la verdad. Porque el sistema sí existe, es un sistema que fue creado que hasta la fecha prevalece, y al final, ahorita lo vamos a decir por qué, donde Salinas de Gortari les vende a los empresarios, a los grandes empresarios de ahora, Balleres, a Salinas Pliego, que aparecía en esa época, el mismo Carlos Sendín. O sea, empieza a crearse esa casta de políticos que se benefician de los cambios en la ley hacia el aparente neoliberalismo. Y no es neoliberalismo lo que ellos practicaron, ellos practicaron nada más el saqueo del país, basándose en los presidentes y en los amigos, y con el cambio de leyes a modo. La mafia del poder. La mafia, que hasta la fecha existe. Se viene el Cedillo, se viene el problema de la banca, donde muchos de nosotros seguimos peleando, a ti te consta, con el licenciado Julio López Toquillo, Guillermo Garza, un servidor, Vicente Giannini, los hermanos. Saludos a nuestro buen amigo Vicente. Un abrazo para Vicente y su familia. Vienen los hermanos, los dueños de la Nueva España, ¿cómo se llama? Sí, Tony y Ricardo Gómez Huerta. Ellos forman el Barzón. Venían del PRD ellos, ¿no? Exacto, ellos continuaron con el PRD, nosotros continuamos con los Adictos, que era la Asociación de Deudores e Instituciones de Crédito de la banca. Ese movimiento prácticamente se gana. Ernesto Cedillo crea el Fobaproa y vende los bancos a los extranjeros. Ahí continúa el proyecto neoliberal profundizándose. Hay tal descontento de los deudores de la banca y de toda la problemática económica que se generó en el país, que resulta que en el 2000 el gobierno no aguanta la presión y se viene el aparente cambio de gobierno con Vicente Fox Quesada, con una gran esperanza del pueblo en que ahora sí va a haber un cambio. Vendió una imagen extraordinaria, sí, ¿no? Cuando hoy, ¿no? Y, sí, pudo haber anunciado. Él era una bandera fuerte. Pudo haber anunciado un cigarro Marlboro y la gente se lo creía. Sí. Aparente muy entero, que iba a meter al bote a todo el mundo, ¿verdad? Que iba a corregir, iba a haber mayor riqueza en México. ¿Qué sedientos estamos los mexicanos de que viniera alguien y nos dijera, yo soy la persona que lo puede hacer? Pero sin embargo, parece ser que con el tiempo, se llama lo que fue la transición pactada,
que hasta la fecha historiadores y analistas ponen en duda que realmente fue un paso democrático del pueblo mexicano. No, muchos analistas serios no consideran que ahí fue el cambio democrático de México. Luego viene, ellos tienen la suerte de que los precios del petróleo alcanzan niveles históricos, hubo muchísimo dinero que finalmente fue dilapidado, continúan con la asociación con los empresarios, ¿verdad? Continúan con el Tratado de Libre Comercio, sigue aumentando el número de pobres a pesar de esos presupuestos tan estratosféricos que se venían para el estado de Chiapas, y resulta que vuelve a ganar Calderón. Se supone que Calderón le gana a López Obrador por un fraude, una manipulación del sistema electoral, porque le ganó por muy poco, ¿te acuerdas? Por 200,000 votos, y se supone que esa elección pues fue totalmente manipulada para que Felipe Calderón siguiera gobernando. Yo siento que continúa él con la misma política neoliberal, con la misma política restrictiva, con bajos salarios, les continúa dando la preferencia a los empresarios mexicanos. Aquí se agrava con una guerra al narcotráfico, aparente guerra. Una aparente guerra, él mete al ejército, él es el que mete al ejército a combatir a los narcotraficantes, y etcétera. Pero la cantidad de pobres en México continúa aumentando hasta llegar a niveles ya insospechados. Y aquí es la combinación, pobres y muertos. Así es. Pobres y muertos, porque en el número de muertos empezó a crecer de forma alarmante. De la aparente cantidad de inversionistas extranjeros que seguían invirtiendo en México por la estabilidad macroeconómica que estos tecnócratas provocaban a costa del pueblo de México, porque todo lo aguantábamos. Sí, todo lo aguantábamos. Los sueldos cada vez perdían su poder adquisitivo, etcétera. Aún así, viene un candidato joven después, que es carismático, bien parecido, que es Enrique Peña Nieto, fresco, hecho para eso, por la elección, hecho por esa exprofesamente asociación del sistema con los medios de comunicación. Repetido en Chiapas el modelito con Manuel Velasco. Con Manuel Velasco. Y resulta... Y del Mazo también, ahorita nuevamente. Y resulta que, como tiene un gran mono democrático Peña Nieto, crea esos cambios del Pacto por México, donde los partidos pues prácticamente se ponen a las órdenes de Peña Nieto, todos aceptan el Pacto por México, convienen los cambios de la reforma energética particularmente, vienen los cambios de la educación, y etcétera, pero que no es más que la profundización de la entrega de los recursos mexicanos a los extranjeros, con dos ejemplos muy grandes. Uno, las mineras canadienses se vienen para México y resulta, por ejemplo, y a Chiapas también tenemos el ejemplo donde pues, no respetan nada, son dueños de una gran cantidad de hectáreas, aportan muy poco en impuestos, y todas esas concesiones privadas a los petroleros cambian el artículo 27 constitucional prácticamente, donde le pueden dar concesiones a las empresas extranjeras, ¿verdad? Y ahora sí dice Peña Nieto, dijo, bueno, ahora sí va a haber más dinero porque van a invertir las empresas privadas en México, y resulta que en lugar de haber más dinero, viene el gasolinazo, que fue el golpe más duro que nos pega Peña Nieto, porque la gasolina se encarece muchísimo y a la fecha pues no baja, no puede bajar. Entonces es cuando aparece nuestro candidato, el que gana ahora, que es el licenciado López Obrador, donde arrasa gracias a esa serie de errores y de abusos que cometieron, porque a los mexicanos de la clase media no nos perdonan un peso de impuestos, a los grandes ricos del país les perdonaron casi 400,000 millones de pesos en impuestos, y en lugar de beneficiar al pueblo, beneficiaron únicamente a los ricos. Se empiezan a descubrir ahora esos grandes negocios, cómo viene el robo de cuello blanco de Pemex con el huachicol, porque lo que se roban los delincuentes de Puebla y de Hidalgo es muy poco comparado con la cantidad que se robaban los grandes empresarios, robándose barcos enteros,
y también tomándose las pipas desde Pemex. Y la extracción que hacen los norteamericanos en el Golfo de México, en aguas profundas. Eso es algo, hay gente que apoya a Felipe Calderón. Ese es un cambio a la ley que hizo Calderón. Felipe Calderón creó el convenio de explotación de Transpacífico. Está el Golfo de México, lo partes a la mitad le pertenece a Estados Unidos, la otra mitad a México, y él es el que cambia la ley para que los norteamericanos puedan explotar el petróleo de aguas profundas, y el primero que lo descubra es él. Ese es prácticamente el trato, y le va a dar una pequeña parte. Eso fue de Calderón, de Felipe Calderón, fíjate. Yo considero, y lo hicieron bajo el agua, casi nadie Casi hasta la fecha poco lo conocen. Sí, poco lo conocen. Es el Acuerdo Transpacífico para la Explotación del Petróleo. Así se llama exactamente. Entonces, estas personas profundizan tanto el saqueo, y con Peña Nieto no lo notamos, porque cuando Peña Nieto toma el poder, le debíamos al extranjero $1 billón o $1 millón de pesos, no recuerdo la cifra, y cuando sale Peña Nieto eran 2 millones. La deuda crece casi el 50% del Producto Interno Bruto Nacional. Por eso el dinero seguía corriendo y no nos dábamos cuenta de la debacle económica que realmente estaba sucediendo. Y López Obrador, ahora que gana, dice: no voy a pedir prestado. Y hasta la fecha lo está cumpliendo, no pide prestado. ¿Ya? Y se supone que él apuesta que con todo lo que se ahorra el de la nación, a la hora de que no están las corruptelas de estos bribones, alcanzaría. Sin embargo, los más versados dicen que no. Que no va a poder porque es un monstruo, realmente. Él no sabe la cantidad de abusos y de errores y todo ese camino que llenó de obstáculos y que terminó en la problemática que ahora tiene López Obrador. No, y es lo que más se le critica actualmente, que al gobierno de López Obrador, lo que es ahora oposición, le dice que es un gran desconocedor del tema económico. El problema es que no hay oposición, los partidos perdieron casi totalmente la fuerza, de ahí es donde vamos al bebé democrático. Pues. Cuando gana Vicente Fox, pensamos que iba a venir el cambio por su propio peso, que él era un hombre honrado, que iba a respetar la ley, que iba a combatir a los malos, que los iba a meter a la cárcel, pero resulta que no hizo nada, no metió a nadie a la cárcel, no pasó nada, no hubo cambios, al contrario, él continuó con la misma política neoliberal, y ahora resulta que lo dejamos libre a Calderón, le creemos a Peña Nieto con su pobrecita bobalicona que tenía, muy simpática, le creemos que va también ahora sí a haber cambios con lo de la reforma energética y etcétera, pero resulta que el país se hunde más, y como consecuencia, algo que ellos no previeron porque pensaron que como quiera iban a lograr con esa denostación, con esa serie de ataques que le daban a López Obrador, diciendo que era un hombre ignorante, que el país iba a fracasar, que el país iba a hundir, los mexicanos íbamos a caer en el pánico y que íbamos a votar en contra de López Obrador. Pero como ya estaba el país rebasado, el golpe del gasolinazo fue tremendo, entonces obviamente todo el mundo votó a favor de López Obrador, ¿no? Y había habido una experiencia algo similar cuando también se votó por Pablo Salazar aquí en Chiapas. Exacto. Tratando también de que las cosas cambiaran en el Estado, aparentemente, y viene a ser otro problema grave al desarticular todas las organizaciones aquí en el Estado. Sí, lo que pasa es que ya Chiapas tenía una gran tradición de lucha desde antes de la aparición de Marcos. Marcos aparece como consecuencia del fenómeno indígena, pero ya había gente que estaba luchando por lo de la luz, había gente que estaba luchando por los precios del maíz, otras gentes que estaban luchando por los precios del café. No era nada más la situación indígena. Y Marcos se agrega en el 94 a toda esa serie de luchas que ya venían y que Marcos los catapulta, o sea, Marcos catapulta toda esa serie de organizaciones
con el resultado que finalmente... Y la lucha de los pobres, la lucha que se daba en las escuelas rurales, de donde venía Luis Cabañas, Genaro Vázquez, de donde venía... Estaba aquí en la escuela rural de Atomatzá, que era la más importante, y resulta que el movimiento social sigue creciendo, se unen los partidos como el PAN, el PRD, que el PAN... Era increíble que se pudiera juntar PAN y 5 partidos en contra del PRI, y finalmente, cuando gana Fox, los derrotamos a PRI, Chiapas. Y creemos que Pablo Salazar, pues como viene de ese conjunto de organizaciones a la cual yo me opuse, a esa unión PAN-PRD, yo me opuse en el 2000, contundentemente, porque dije en aquel tiempo que esa unión era contra natura, claro. Izquierda y derecha no se podían unir, que iba a haber una gran desorientación del pueblo chapaneco, en el sentido de que no íbamos a tener una doctrina política hacia cuál irnos, y nace un monstruo ahí que se llama Pablo Salazar. Y la confusión de la gente, ¿no? Sí, pero principalmente Pablo Salazar empieza a contratar a los dirigentes de las organizaciones y les da puestos medianos. A Noé Hernández Caballero, que era un gran luchador en aquel tiempo, estaba un muchacho, no me acuerdo su apellido, que fallece en un avión ahí en San Cristóbal, que era un líder importante de la zona indígena. Líderes cafetaleros también los escoge, para mí un líder muy importante ahí en la zona de Motocintla, que acabó como presidente de Santa Fe. Y total, que dejan de luchar las organizaciones confiando en que Pablo Salazar iba a resolver el problema pues, económico, social y político del pueblo chapaneco. Pero lo que hace Pablo Salazar, aparte de que lo acusan de haberse robado lo del stand, 1.000 millones de la gente. Sí, la matanza de... En Comitán se mueren 22 niños por falta de insumos de medicamentos, que lo demandan a él también, y etcétera. Pero impone a Juan Sabines. Vamos a dejar tantito este segmento acá, donde empezamos a ver esa sucesión de la aparente oposición que había llegado al poder y que se convertía ahora en una izquierda que, como decía López Obrador, ¿no? que esa izquierda que se toma el violín con la izquierda, pero que toca con la derecha, ¿no? Así es. Bien, vamos a dejar aquí este segmento y volvemos con ustedes en breves momentos, amigos. Pues seguimos en la conversión que sufrió el país, esa transición larga, dolorosa, que se ha vivido, y hemos llegado a ahorita en el tema que nos habíamos quedado hablando de esa llegada de Pablo y la confusión nuevamente del pueblo chapaneco, y una decisión de Pablo apoyando a Juan Sabines como otra contradicción más dentro de las muchas que han existido en el Estado. Gobierna alguien en la República, y en el Estado de Chiapas es la cosa al revés, siempre, como que aparentemente desfasados, pero sin embargo, aunque gane PRI y quede verde, pues era la misma cosa. Aunque ganara PAN y aquí fuera PRI, era la misma cosa. Se había perdido convicción, se había perdido identificación con un ideal, y simple y sencillamente convirtiendo todo en un negocio y creciendo corrupción e impunidad, tanto a nivel federal como en el Estado. Llega Juan Sabines. ¿Cómo llega? Pues llega mal, porque Juan Sabines era priista. Juan Sabines es hijo del exgobernador Juan Sabines. Entonces, viene una lucha interna por la candidatura muy fuerte entre el costeño, nuestro amigo José Antonio Guerrero, amigo hasta la fecha, un saludo, y contra Juan Sabines, y se impone la candidatura por el PRI José Antonio Aguilar, y Juan Sabines jura y perjura una semana antes
por la sagrada memoria de su padre y no se iba a dejar el PRI, pero a la semana se va al PRD. No sé si te acuerdas. Sí, claro, claro. Lo apoya Pablo Salazar y pone a un junior pensando que él iba a dominarlo fácilmente, porque efectivamente Juan Sabines era un hombre lleno de vicios, era un hombre que no estaba acostumbrado a trabajar y aparentemente falta de carácter, y como lo fue, pero dentro de sí tuvo la sabiduría de quitarse de encima a Pablo Salazar Y lo encarcela. y él finalmente lo encarcela. Entonces resulta que Juan Sabines prácticamente endeuda al Estado de una manera históricamente también sin precedente. Hasta la fecha nos afecta mucho el pago de la deuda. No, y hay episodios tan vergonzosos como que venga el presidente de la República, Felipe Calderón, y traigan al presidente de China, junto con Sabines, e inauguren acá la planta de biodiesel, y que según en el Tapachulteco y el Conejobús se iba a hacer automóviles, autobuses que iban a caminar con biodiesel. Recuerdo que se hablaba de un sinnúmero de miles de hectáreas sembradas de cartofa. Hicieron un vuelo en un avión pues con biodiesel y chapaneco. Y resultaba que todo ese biodiesel venía de Colombia y se rellenaba, nada más se aplicaba creo que un 40% y el otro 60% era diésel normal. El presidente de la ONU manejó un camión con biodiesel. Se lo digo Juan Sabines. Y no producimos un litro de biodiesel. Nada. No funcionó la planta. En alguna ocasión hicimos un congreso aquí en los terrenos de la feria, en el domo que había, y llegaron nuestros amigos del INIFAP. Un saludo al maestro Maldonado, Jesús Maldonado, al maestro Zamarripa, y unas autoridades. Y ellos ahí nos dijeron que dentro de todas las 175 especies de jatropha, 3 solo podían dar la cantidad de aceite para hacer biodiesel, pero que todavía estaba en estudios la calidad y que no se había certificado, que Juanito Sabines ya le había pasado como para que firmara el INIFAP y avalara que tenían calidad y cantidad alguna especie de jatropha, y no fue así. Un fraude fenomenal, mundial, y la impunidad que hasta ahora no se castiga. No, sacan las ciudades rurales también. Las ciudades rurales, no, es decir, era el cuento. Ciudades de cartón. Era realmente un cuento, y el ninguneo, la forma tan vil de hablarle a un pueblo, y un pueblo que tenía que ver y aplaudir y callar. No, y que los medios tradicionales chapanecos de prensa lo aplaudían. Lo aplaudían a mano poder. Pues porque finalmente también siempre fueron publicistas, nada más del gobierno. Históricamente forma parte del retroceso que el pueblo chapaneco ha tenido. De ahí, pues lo que ya todos sabemos, viene el Güero Velasco, también con las mismas malos maños de Juan Sabines, peor todavía porque él roba más y roba de una manera más descarada, todo el mundo lo sabe. Nadie lo criticó tampoco hasta el final, ahora es que lo empiezan a criticar y empiezan a salir algunos tuertos y robos que hizo ahí el Güero, pero toda esta semblanza que damos, que es una semblanza mala y muy rápida y muy resumida, desde los años 40 y todos los cambios que han habido, que el cambio más importante se dio con Carlos Salinas de Gortari, donde quitamos ya la industrialización aquella de los 40, ¿verdad? Y abrimos México al mundo de una manera muy mala, y finalmente en el 2000, con esa falsa transición democrática que hubo del pueblo mexicano con Fox y con Calderón, ahora aparece Andrés Manuel López Obrador, donde todo el mundo lo ve como el gran triunfo que en realidad fue el triunfo del pueblo de México, y por eso lo llamamos el bebé democrático. En Chiapas, desafortunadamente, el proceso democrático no ha ido a la par de la evolución democrática del resto del país. Yo hace la opinión que tengo, desde Sabines, desde Pablo Salazar, con la destrucción de las organizaciones sociales
y con la destrucción, con esa unión que hubo de los partidos, Guillermo, que es una destrucción también de los partidos. Desaparece la oposición en el estado de Chiapas desde Pablo Salazar, siguen imponiendo a sus candidatos como Juan Sabines y Güero Velasco, ahora con el licenciado Rutilio Escandón, fue de la misma manera porque realmente con el Güero Velasco no existían los partidos, solamente se decidió quién lo iba a sustituir, tuvo más de 1 millón de votos el Güero Velasco, Rutilio Escandón, con el jalón que le da López Obrador, también tiene más de 1 millón de votos. Paradójicamente, López Obrador tiene más votos que Rutilio en el estado. Bueno, acuérdate que la gente decía, con AMLO sí, con Rutilio y Urría no, decían. Es un fenómeno que todos vimos, no lo estamos inventando, independientemente de por quién hayamos votado. Pero ahí en el estado de Chiapas el cambio democrático no ha existido. El cambio democrático en Chiapas sucedió un fenómeno con López Obrador que se llama el gobierno de los peores. Se llama caquistocracia. El término existe. Es el gobierno donde realmente escoges al que sea y gana y gobierna de una manera totalmente errónea, prácticamente dictatorial, no permite las opiniones de nada, nadie los puede supervisar, pueden robar lo que ellos quieran y nadie les dice nada. Los robos en los que ha estado denunciado ahorita, que se los han perdonado, por cierto, el Güero Velasco, con eso de bienestar, por ejemplo, se robó 700 millones de pesos, había 5,000 plazas inventadas en salubridad en el gobierno de Velasco de gente que no existía y que cobraba. ¿Dónde está ese dinero? Y también cuando fueron los escondían los medicamentos y los volvían a vender en salubridad. O sea, toda esa serie de abusos y de robos y de tropelías que hasta la fecha no se aclaran y que los han estado escondiendo en la 4T. No entendemos por qué. Pero López Obrador es la consecuencia del desarrollo democrático de muchos años del pueblo mexicano, no incluyendo a Chiapas. Fíjate lo que te estoy diciendo. En Chiapas todavía no tenemos un sistema de partidos. Prácticamente los partidos están desaparecidos hasta la fecha. ¿Qué podemos esperar con este bebé democrático a través de estas elecciones intermedias que habrán a la mitad del mandato de López Obrador? Yo creo que se van a imponer nuevamente y se van a imponer fácilmente porque el diseño del control de la población electoral en Chiapas continúa de una manera ahora más profunda todavía, con los programas esos de Sembrando Vida, los programas de discapacitados, los programas... Pero es cierto, es decir, la figura de López Obrador no ha menguado, no ha mermado, pese a todo lo que diga ciertos medios. Creo, estoy convencido de que es bueno que esté iniciado Andrés Manuel como presidente, es bueno que haya llegado. Es una política equivocada el poder estar manteniendo todavía en la impunidad a gente como Sabines, como Velasco, y lógicamente en nuestra bendita tierra todavía seguimos pidiendo, por ejemplo, a través de la Asamblea Popular, beneficios para esta región, ¿no? Como nosotros establecíamos esos 5 puntos básicos para el mejoramiento de esta frontera, declarando una zona libre. Medidas que se podían tomar inmediatas, sí, inmediatas, porque no representan un gasto y que le representarían al presidente de la República, hablábamos de 1 millón y tantos de votos en el estado de Chiapas, que le representarían asegurar, simple y sencillamente asegurar el estado como uno de sus mejores bastiones dentro de su mandato, ¿sí? Bastiones electorales dentro de su mandato, con que pudiera atender a ser justas las demandas de encarcelar a este par de bribones al menos. Que solamente él tendría 12 diputados. ¿Y qué tanto se fortalecería si en Chiapas empezara a actuar conforme es la ley y hacerle justicia al pueblo? Es que cada vez que se le pregunta a López Obrador del desarrollo chapaneco, él dice que está sembrando vida. Hoy hubo una reunión aquí en Tapachula sobre el tren Chiapas, el tren Chiapas-Mayar, que la corrida de Ixtepec hasta Suchate, y nadie sabía bien a bien, el gobierno del estado no sabía cuáles son los planes
del gobierno federal, realmente, porque la inversión que se daba de 2,000 millones de pesos era algo que ya se había autorizado de las zonas económicas. De las zonas económicas, pero nadie sabe cuál es el proyecto real para esto. Si hay un proyecto de mayor envergadura que pudiera alcanzar al estado, a la zona, que pudiera tal vez englobar nuestra conexión con el transísmico, con los demás estados de la República. El proyecto que trae Chiapas Mayar es hacer una estación multimodal. Es lo que estaban solicitando. Eso es lo que estaban solicitando hoy en la reunión. Pero aquí lo preocupante, a lo que yo me estoy refiriendo, ese es un proyecto que todavía no hay nada. Hasta ahorita lo único que hay es un trato a Chiapas como si fuera un país centroamericano. Exactamente. Es nada más él de sembrando vida, así como se le dio a Honduras, como se le dio a El Salvador, se le dio a Guatemala. Igual a Chiapas, nada más. Pero sin embargo nosotros dentro del Estado decimos, no señor, somos parte de la nación mexicana y no somos un país centroamericano, ni somos mexicanos de cuarta categoría, no cuarta población, sino cuarta categoría. Somos mexicanos de a de veras. No hemos abandonado estas tierras, ni las pensamos abandonar, y luchamos diario a diario pese a toda la adversidad. Mira, es que tenemos que ser realistas. Por ejemplo, está Puerto Chiapas. A Puerto Chiapas nosotros aquí lo ponderamos mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos 26 barcos que vienen de turistas cada año. Solamente en Majahualca, en la zona del Caribe. Llegan más de 200, creo, al año. Sí, a la semana llegan 4 o 5. Sí, o sea, por semana. Aquí nos llega uno cada mes. Y ya regresaron uno. Exacto, ya regresaron uno, varios. Y eso es de crédito para mí. Exactamente. Hoy le preguntaba también al señor Bustamante, que es el nuevo administrador de la API, y le preguntaba que si ese transísmico no iba a afectar, no iba a bajar aún más el trabajo que tiene la API acá, y él decía que no, que al contrario, que iban a articularse con el transísmico para que el puerto de Chiapas apoyara el envío de mercancías y viceversa a esa región. Sin embargo, nosotros seguimos pensando, doctor, que estamos siendo excluidos, que no estamos siendo atendidos, que pese a todo lo que se diga hasta el día de hoy, la política de impunidad y las corruptelas las seguimos viviendo. Tú nada más pregúntate, por ejemplo, que lo de López Obrador fue una catástrofe política, o que se muriera López Obrador. ¿Qué pasa con el programa Sembrando Vida? ¿Qué va a pasar si quitan el programa Sembrando Vida? ¿Qué industria se desarrolló? ¿Qué comercio se está desarrollando? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? O sea, ¿qué fuentes de trabajo van a haber si cada vez hay menos fuentes de trabajo en Chiapas? Entonces es muy importante, por eso digo yo, cuidar ese bebé democrático. Probablemente López Obrador tenga una visión de Chiapas que nosotros mismos no le hemos manifestado. Lo de hoy, por ejemplo, saludamos allá a Yamil Melgar. Sí, ¿cómo no? Saludamos a un señor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que llegó también en la reunión de Chiapas Mayar, pero fue notoria la descoordinación. Y los federales no sabían qué estaban haciendo los estatales. Ahí, delante de todos nosotros, Yamil justifica y dice que es una mesa de trabajo y le pide abiertamente datos al señor de la federación y viceversa. El señor de la federación también le pide datos a Yamil. Y total que uno no sabía lo que estaba haciendo el otro. Eso es notorio. Entonces, es muy importante cuidar, y el espíritu de la Asamblea Popular no es más que el tratar de influir en el desarrollo sociopolítico y económico del estado de Chiapas y principalmente de Tapachula y del Soconusco. Propuestas de tipo productivo, vigilancia, contraloría social, ver qué está pasando con los camiones, ver qué está pasando con la Compatá, que todo se haga conforme a derecho, conforme a la ley, que no se rompa la ley. Esa es la labor de la Asamblea Popular. Por ahí se nos critica que no es que estamos solos. Y efectivamente yo creo que sí estamos solos, ¿verdad? Pero es importante aclararle a los amigos que nos han hecho el favor de interactuar y de criticarnos, ¿verdad? Algunos son chayoteros también. Es importante aclarar que la Asamblea Popular no es un movimiento de masas,
La Asamblea Popular es un movimiento que es abierto a toda la población, puede participar el que quiera venir, de todos los estratos sociales, sexo, preferencia sexual, partidos políticos. Este es un sistema abierto donde la gente quiera opinar o quiera impulsar sus ideas. Es un movimiento no de masas, sino de ideas, de propuestas, de vigilancia, sobre todo porque los partidos prácticamente han desaparecido. O son simplemente comparsas. La Asamblea nace como una voz principalmente de apoyo, pero una voz crítica y discordante y de denuncia en decir con lo que no estamos de acuerdo, aunque estemos equivocados. No sé qué nivel que hemos mostrado ahorita en estas pláticas que hemos dado, pues no es del todo profesional, no somos comunicadores. No. Nos dedicamos a nuestros trabajos, no vivimos de la política, yo no vivo de la política, yo no aspiro a tener ningún puesto político, ni menos con esta gente que está trabajando ahorita. Pero hay algo importante y valioso acá, que es un esfuerzo ciudadano y no hay edición de nuestros segmentos, no hay edición. Solo falta que lo hagamos en vivo y se lo vamos a hacer. Porque es un sentimiento que estamos compartiendo, porque vivimos en carne propia lo que estamos hablando. No es un discurso, ni tampoco es una obra de teatro, ni tampoco es un script que alguien nos haya dado y que tengamos que repetir. Hablamos las cosas porque las padecemos, las sentimos y somos personas que también estamos inmersos en la vida pública. Y que estamos hartos de ser tratados como un pueblo ignorante, como una masa incongruente a la cual se le pueden seguir haciendo cualquier tipo de vejaciones y quedar impunes. Al menos tenemos hoy esta oportunidad, gracias a las redes sociales, de decir, ¡ay! Me duele, no me gusta y no voy a callarme. Y es posible que a muchos quisieran vernos ser más propios, más versados o mucho más documentados. Nosotros hablamos como pueblo, no somos periodistas ni somos grandes comunicadores, somos personas de acá. Pero hay algo muy importante. Por ejemplo, es increíble. Ayer señalábamos que es un fraude llamar a Cuapatá con esas siglas. Sí, claro. Un comité de agua potable. ¿No? Y nosotros señalábamos que si me estás etiquetando un producto y me estás especificando y me lo cobras como tal y no cumple con los requisitos que tú te ofertas, eso es un fraude. Claro, nos están cobrando como agua potable, hay que aclarar eso. Entonces, y sin embargo hay personas que empiezan a decir que, pues yo conozco la planta desde aquella huelga, sí. Fuimos y recorrimos los tanques de sedimentación, sabemos cómo se clora el agua, pero los 1001 contaminantes que pudieran haber a través de todos los insecticidas, incluso alguien habla de escurrimientos de uranio, contaminación, hablábamos otra vez de lo que eran las materiales, minerales. Ahorita que sedimentación es cierto, ahí es cierto que el cloro puede actuar sobre las bacterias, pero la calidad del agua es otra. No, pero las bacterias es una. Y la situación química es otra. Y por eso hablaba yo de propiedades físicas, organolépticas y propiedades químicas. Y en este caso, muchos defensores de este organismo hablaban de que sale de la planta potable, pero que se contamina en los tubos y por eso no es bebible el agua. Y nosotros decíamos, está bien que no sea bebible, pero entonces cámbiale las siglas a agua potable. Es decir, no me trates como un idiota y me estés hablando de agua potable que no la es. Pues ponle ahí agua rodada, no, comité de agua rodada. Aparte de eso, no es correcto decir que el agua se puede tomar porque la gente lo puede malinterpretar. Puede empezar a tomar agua de tubo y ahí hay niños y hay mucha gente que puede enfermarse. Las diarreas, las enfermedades gastrointestinales, los compañeros de salubridad no me dejarán mentir, pero son el pan de cada día en la ciudad, eso sigue existiendo. No, y lo que hablábamos y decíamos, ¿no? Los grandes problemas que hay de leucemia y de otros, y un sinfín de enfermedades. Exactamente, ¿no? Que no hay, y yo recuerdo eran los organoclorados primero, organoclorados después, hipermetrina, piretroides, etcétera. Hoy tenemos ese bebé democrático. Hay que cuidarlo. ¿Qué vamos a hacer, doctor? Y una cosa sí les digo, ya logramos
que la gente tome conciencia de que tiene que votar y de que tiene que votar libremente. Se demostró ahora con López Obrador. Espero que el ánimo no decaiga y la gente siga votando. Y le digo a los detractores que vamos para allá. La Asamblea Popular no va a cambiar, va a ir evolucionando. El pueblo tiene que tomar conciencia de que tiene que participar en las decisiones del país y que tiene que organizarse en grupos como la Asamblea Popular, que probablemente es una, pues apenas estamos empezando, ¿no? Con pocos recursos, no tenemos recursos, pero eso va para allá. La gente va a empezar a participar cada vez más y más y más, y va a estar vigilante de los políticos. Los políticos, señores, que son los que toman las decisiones, son seres humanos como nosotros, y tienen que darle cuenta y tomar y aceptar las decisiones que el pueblo tome. Finalmente, algún día van a hacerlo, yo sé lo que les digo, porque el pueblo es el que manda, es el que gobierna. En eso sí tiene razón López Obrador. Vamos a dejar este segmento hasta acá y vamos a tener un segmento más de finalización. Regresamos en un momento. Bien, amigos, estamos en nuestro segmento final de este largo bebé democrático que hemos tratado de describir con toda una historia de lo poco mucho que hemos podido conocer, saber, leer y que queremos compartir con ustedes hasta el día de hoy, cómo ha sido esa transformación de las luchas que nosotros entendemos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con el Consejo Empresarial para la Productividad y presentábamos a la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera a ellos, y ellos miraban y les digamos a conocer nuestros 5 puntos básicos para el establecimiento de mejor desarrollo de esta frontera sur, y ellos avalaban y decían que miraban con simpatía estos 5 puntos básicos que todo el mundo el día de hoy conoce y que me gustaría repetir. Pedimos como asamblea que se establezca la zona libre para esta franja fronteriza. En el norte son de la frontera 25 kilómetros hacia el sur. Nosotros pedimos la franja fronteriza de la frontera 25 kilómetros al norte y tener los mismos privilegios que la frontera norte. Una reducción del IVA al 8%, una reducción del impuesto sobre la renta al 20%. No pedimos absolutamente nada nuevo para nosotros. Es todo lo que hay en la frontera norte para la frontera sur. En ello está también el hecho de tener el salario mínimo de 176 pesos punto 72 centavos, así como está establecido en la zona de la frontera norte, igual para la frontera sur. Lo mismo que la gasolina, el precio de la gasolina a 11 pesos, que es un aproximado de 5 pesos menos que el centro del país. Y el subsidio de la gasolina, el subsidio de la energía eléctrica y la condonación de los pagos. Sabemos que Chiapas produce el 45% de la energía hidroeléctrica del país, que viene siendo el 7% del total de energías. Y aparte tenemos un calor en la costa de todo el año, aún en estos tiempos de lluvia, el calor es insoportable. Entonces nosotros también pedimos, es una lucha tan antigua como la que ha llevado el presidente López Obrador, y también es algo que está instituido en Tabasco, y nosotros lo pedimos para esta frontera. Esos son nuestros 5 puntos básicos para poder cambiar la circunstancia de esta zona tan desprotegida. Quiero hacer una comparación, y con todo respeto, sin que se me malinterprete, soy veterinario y por eso lo digo. Dicen que no hay mejor cerco que la pastura. Es decir, el ganado no se sale si tiene pastura. Si no hay pastura, aunque le pongas 20,000 alambres y cercos eléctricos, el ganado se va a brincar porque va a tener hambre y va a ir hacia donde están mejores praderas. La gente ha migrado de Centroamérica, ha migrado de esta región. Otros han podido venir y han podido hacer vida acá. Nosotros hemos nacido acá, yo nací acá, mis padres no, pero yo sí nazco acá, mis hijos han nacido acá. Amo esta bendita región y no me quiero ir. Sí me gustaría que nos escuchara el señor López Obrador
y que pudiera atender nuestros reclamos, que toda la sociedad en conjunto, que todo el estado de Chiapas pudiera hacer suyos estos 5 puntos básicos. No importa si el diputado X del partido Y quiere agarrar esto de bandera y decir que lo hizo. Nosotros no nos importa que nos cuelguen ningún tipo de logro. Nosotros queremos nada más que esto se impulse, porque el beneficio lo queremos ver reflejado no solo como paladines de algo, sino reflejado en el cambio de vida que necesitamos en esta región del Soconusco, en esta región de la frontera. No, sí, estamos totalmente de acuerdo, la lucha es hacia allá y vamos a tratar pues, de impulsar lo de la basura, de impulsar lo del agua potable, lo poquito que podamos, ¿verdad? Y pues tratar de impulsar algunos proyectos productivos. Creo que va a venir por ahí el ingeniero Augusto Pérez López, sí, y nos va a enseñar un proyecto que tiene sobre la basura, ¿no? Vamos a empezar a mostrarles a nuestros amigos quiénes son las caras de esta Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera. Y van a ver personas que son extraordinarias, extraordinarias que están haciendo un trabajo extraordinario, no de ahorita, de toda una vida de trabajo. Vamos a traer acá a nuestros luchadores sociales que están en activo, con cada uno con sus luchas, a los profesionales, cada uno en sus ramos, que son parte de esta asamblea. Sin embargo, esta asamblea no trata de sorprender ni apantallar a nadie. O sea, lo que se trata es de ser justamente lo que repetíamos ayer en esa reunión con el Consejo Empresarial. Nosotros producir, ser productivos y rescatar la dignidad, nuestra dignidad tan ninguneada por gobernantes sin escrúpulos. Nuestra tarea al día de hoy es darle a esta región el lugar que se le merece y el reconocimiento que hoy exigimos. No, yo sé que hay mucha gente que tiene el mismo sentimiento que tú y yo tenemos. Saludos para todos nos conocemos aquí. Hoy en la mañana vimos a muchos amigos ahí en la mañana. Estuvimos platicando y pues al contrario, buenas noches para todos y muchas gracias por atendernos y estamos a la orden. Un saludo muy especial para nuestros amigos del Consejo Empresarial para la Productividad del CEP, y estaremos trabajando juntos con la Asamblea y estaremos formando parte también ya, la Asamblea formando parte de ese Consejo Empresarial para la Productividad. Amigos, nos despedimos y un abrazo muy grande para todos. Estamos abiertos a todas las críticas, nos agrada poder compartir con la gente y también, no esperen ofensas, sabemos tener criterio y respetamos el derecho a disentir y el hecho de que algunas personas no vean a bien el hecho que nosotros abanderemos estas causas. Sin embargo, eso no quiere decir que lo vamos a dejar de hacer, seguiremos hasta el final. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.